Adolfo Suárez, recientemente fallecido, ha sido el caso del que más se ha hablado, tal vez porque fue el primer presidente de la democracia española y lo olvidó. Son muchos los famosos que sufren o han sufrido Alzheimer. Pascual Maragall anunció que padecía Alzheimer poco después de dejar de ser presidente de la Generalitat. Se ha creado una fundación con su nombre para la investigación de esta dolencia y otras enfermedades neurogenerativas. Recientemente, ya la veían, hemos conocido que Carmen Sevilla se recluye en su casa por la misma causa. Fuera de nuestro país, Gabriel García Márquez, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Charlton Heston o Rita Hayworth son nombres ligados también al Alzheimer. No saben quiénes son, qué hicieron en el pasado, ni reconocen a sus seres queridos. De Alzheimer hablamos hoy con nuestro médico especialista en geriatría, René de la Mar, que además acaba de llegar de Ginebra, de un congreso mundial sobre esta patología, sobre el Alzheimer. Bienvenido, René. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ahí en Ginebra, ¿qué se dice del Alzheimer? Sí, se investiga muchísimo, se continúa investigando fervientemente sobre un proceso que se puede catalogar como la epidemia del siglo XXI. Pero a mí, por encima de otras cosas, me llamó la atención un programa que se está haciendo en Suecia de una prevención a gran escala a nivel social de una serie de factores que muchas veces tenemos a la vista y no reflexionamos sobre ellos, para establecer una prevención primaria, una prevención desde los inicios de una serie de aspectos que abarcan a toda la sociedad. Muchas veces hablamos de la demencia cuando ya está diagnosticada, establecida. Hemos hablado otras veces de varios aspectos, pero me pareció muy interesante, extraordinariamente interesante, el tema de este programa, porque nosotros lo podemos aplicar aquí si reflexionamos sobre los siguientes aspectos que vamos a abordar en este programa, ¿no? Vamos ahora a tratar eso, doctor. Vamos a escuchar a María Milagros, que nos ha llamado ya. Hola, María Milagros. Buenos días. Hola, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor? Mire, yo quisiera preguntarle que es que mi madre, yo no sé si tiene Alzheimer, pero se olvida de las cosas. Ella está en un centro de la tercera edad. Sí. Y cuando vas a almorzar, si no tiene quien la regrese a la habitación, ella sola no sabe regresar. No sé si tiene alguna pregunta, doctor. Esas son... Sí. Y otras cosas más. Sí, a lo mejor... Ya le va a responder René en directo. Muchas gracias. Vale, ¿De dónde gracias, llama María Milagro? ¿De dónde nos ha llamado? De La Palma, de La Palma. De la isla de La Palma. Muchas gracias, María Milagro. Bueno. Bueno, pues vamos a responderle a esta vecina de La Palma. Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Yo creo que evidentemente el deterioro cognitivo, que es la pérdida de funciones psíquicas superiores, es un constructo muy amplio, ¿no? Entonces, ese dato que usted nos ha dado de que ella no sabe regresar en un espacio que debe resultar conocido es muy significativo, de que tiene un deterioro cognitivo importante que está repercutiendo sobre una función. Aquí la clave es que la vea su médico, que la remita al especialista si lo considera oportuno, hacer el diagnóstico de qué le está produciendo eso, si es una enfermedad de Alzheimer, otro tipo de demencia o de qué se trata, y poderlo de esta manera ponerle el tratamiento que esto lleva de manera puntual y que ella mejore y por lo menos que no siga evolucionando. Bueno, pues por lo menos que mejore la madre de María Milagros. ¿El Alzheimer, prevención en la sociedad es posible, doctor? Sí, por eso, como comentaba, me llamó muchísimo la atención este programa que están desarrollando los suecos, que abarca una serie de aspectos. El primero de todo, motivación. O sea, evitar que la motivación de la vida, a pesar de cumplir años, se apague como si fuera una velita. Y esto es fundamental porque vemos muy frecuentemente que las personas, incluso en el núcleo familiar, no se detecta adecuadamente el deterioro y se achaca que eso es exclusivamente por la edad, cuando no debe ser así. Es una falsa idea. Correcto. Cada etapa de la vida tiene sus altas y sus bajas, y lo importante es adaptarse para llegar en las mejores condiciones a un mayor número de años. Y no asustarse, porque muchas veces nos asustamos. Lali, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta, Lali? Mira, por favor, quería preguntarle porque, a ver, yo tengo 66 años. Sí. Y yo he padecido ataque de epilepsia y todo eso, pero ahora tengo
de un tiempo para acá es que se me olvidan las cosas tan fácil y voy, desde que me levanto voy a buscar una cosa, se me olvida, vuelvo otra vez y estoy con un sistema un poco raro y entonces ya me estoy preocupando un poquito a ver lo que me dice el doctor, mi cielo. Muchas gracias por llamar, Gracias, amiga. mi niño, y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sí. Lali, y a corto plazo a lo mejor decía. Sí, esto lo que pasa es que en el caso de Lali, ella tiene antecedentes de una enfermedad que es una disritmia cerebral, una epilepsia, que hay que ver si hay algún trastorno del estado de ánimo asociado, como una depresión o una ansiedad, que puede afectar sobre la atención, porque hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante: si nosotros no atendemos y no tenemos centrada la cabeza, después nos recordamos, incluso en cosas cotidianas, de dónde se pusieron las llaves, de dónde han puesto el monedero, de dónde está el bolso, y de cosas muy de uso común. Por lo tanto, la atención es fundamental. Pero si esto está repercutiendo sobre su vida diaria y le está afectando y la está preocupando, lo ideal es un diagnóstico de certeza con su especialista, hacerle las pruebas que sean necesarias, insisto, porque de un diagnóstico concreto emana un tratamiento adecuado. Decías, doctor, antes cuando estábamos hablando aquí, antes de salir en cámara, que esta enfermedad es muy seria. Sí, es muy seria. Y entonces, en el mundo. Es una epidemia. Está catalogada la epidemia del siglo XXI. Todo lo que nosotros podamos hacer para evitar, para prevenir, incluso en cuanto a la alimentación. Hay una serie de alimentos que están demostrados que son válidos y eficaces para mejorar la memoria y las funciones mentales, como pueden ser los frutos rojos, arándanos, el resveratrol que hemos hablado de él, lo que contiene la piel de la uva, las nueces, y hay una serie de productos que pueden ser útiles y tenemos que cuidar la alimentación para que nuestro cerebro funcione mejor. Y añadirlos a nuestra dieta para que todo vaya mucho mejor. Josefa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por llamar, amiga. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor? La pregunta es que a qué fecha más o menos puede uno ver o detectar en una persona que ya pueda estar desarrollando un Alzheimer, cuando ya en la familia ha habido ya varios casos de Alzheimer. Hay antecedentes en familiares. Muchas gracias por llamar, Josefa. Gracias. Buena pregunta, la de Josefa, la edad. Esa es una pregunta muy interesante. Concretamente, para responderle a Josefa, hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer, por llamarlo de alguna manera que sea fácil de comprender. Está la enfermedad de Alzheimer, que es vinculada a la edad, que es ese Alzheimer esporádico, que es lo que vemos en las personas muy mayores, porque no debemos olvidar que el primer factor de riesgo para padecer enfermedad de Alzheimer es la edad. A mayor edad, mayores probabilidades de padecer la demencia. Ojo, pero no quiere decir que todo el que cumpla años se demencie, que esto es importante tenerlo claro. Sí, no es lo mismo. Es un factor predisponente, pero no quiere decir que todo el que es mayor se va a demenciar, que es otra cosa. Hay gente muy lúcida, con 90 años. Ahora, también, desafortunadamente, hay casos de Alzheimer presenil que se debuta la enfermedad en personas de pocos años, de 40 y tantos, 50 años. Tan jóvenes. Tan jóvenes, y bueno, entonces en ese tipo de pacientes, que es una cosa muy triste porque debuta en personas muy jóvenes, que muchas veces empieza como procesos depresivos, con fallos de memoria, con fallos en la orientación, con fallos en la función. Lo de la función es muy importante, que a veces empiezan con fallos para desempeñar su trabajo, y entonces eso sí requiere de un diagnóstico, de un estudio muy específico, con una serie de pruebas de biomarcadores, tanto en sangre, en líquido cefalorraquídeo, neuroimagen, y determinar, ¿es una enfermedad de Alzheimer, es otro tipo de demencia, o un trastorno del ánimo, u otro tipo de proceso que esté produciendo un síndrome demencial? Por eso es que hay que estudiarlo, ponerle nombre y apellido, eso es clave en medicina. ¿Y es genético? ¿Es por herencia familiar, como contaba Josefa? ¿Si hay casos previos en nuestra familia? Lo que es el Alzheimer que se transmite con la genética es muchísimo menos frecuente que el Alzheimer esporádico que se asocia a la edad. Las personas lo asocian, pero que no tiene nada que ver el haber tenido un abuelo con 90 años y una enfermedad de Alzheimer y que la persona lo vaya a padecer. Es muy poco frecuente. ¿Y las señales?
La pérdida de memoria, la pérdida de función, las alteraciones del lenguaje, la desorientación. En el trabajo estar perdido. Y confundirse en cosas cotidianas, confundirse en la conducción, hacer cosas inapropiadas cuando se va conduciendo. A ver, que todos nos podemos despistar en algún momento, Hombre, pero cuando es reiterado, exactamente, ya es para preocuparse. Cuando es de manera reiterada, ahí es donde nos vienen los problemas. Y con respecto a lo otro que estábamos comentando de cómo hacer esa prevención con una proyección social, es con respecto habríamos hablado del estado de ánimo y del vínculo con la sociedad y con nuestro medio. Muchas veces hay tendencia por la edad a la persona a retraerse, a aislarse, perder sus contactos sociales, no relacionarse, no estar vinculado incluso ni con lo que sucede en su barrio, en su vecindario, en su medio, y eso es lo que no se debe hacer. Porque el envejecimiento es enemigo del aislamiento y de la soledad. Para envejecer de forma exitosa hay que estar socializado, hay que participar en actividades, hay que escuchar música, hablar con las personas, estar incluso en las cosas que se utilizan hoy en día como ordenadores y el uso de técnicas que nos activen el cerebro. Nos quedan muy poquitos minutos, pero queremos escuchar a Isabel, que también ha llamado. Hola, Isabel. Hola. Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a ver. Mire, pues mi pregunta es que yo tengo mi marido que creo que sea Alzheimer porque todavía ahora el viernes van a hacerle la exploración y... Sí, tienes que bajar un poco la televisión porque... Espera un momentito, por favor. Sí, Isabel. Sí, porque si no baja la tele nos vamos a oír mal. Y resulta que él tiene un hermano con Alzheimer, tiene una hermana murió también de Alzheimer, tiene otro hermano más de Alzheimer, pero tiene uno más pequeño que él que no lo tiene todavía. Que si todo esto es en los hermanos que hay como si fuese heredado de uno para otro. Está preocupada Isabel por lo que estábamos hablando. Muchas gracias por llamar, Isabel. Ya te va a responder el doctor. Vamos a ver, gracias. Que estábamos hablando de esto, de lo genético, doctor. Claro, en este caso que comentaba Isabel, evidentemente con este rango de edad que tienen todos los familiares, sí puede haber un componente genético, por lo tanto lleva un estudio especial para poderlo tratar adecuadamente y evitar el deterioro acelerado que esta enfermedad produce si no está tratada. Por es importante entonces que se hagan las pruebas y tratarlo. René de la Mar, muchas gracias por venir. A ustedes. Ya ves, siempre que hablamos del Alzheimer se nos colapsan las líneas telefónicas. Sí. Qué pena.